Empieza un viaje a lo desconocido. Acompáñanos en esta búsqueda de respuestas a los grandes enigmas y misterios de la historia y de la vida. Galaxia, el canal de los buscadores. Y estamos en agosto, obviamente, es un mes en el que muchos aprovechamos para viajar o conocer mundo, con las restricciones que hay que todos sabemos, pero se puede viajar y se pueden conocer igualmente lugares sagrados y de conciencia. Y por eso hoy hemos decidido dedicar un espacio a esos lugares sagrados y de conciencia. Y lo vamos a hacer con toda una especialista como es Giovanna Rodríguez. Ella es investigadora, autora de un libro, del que ya os hablamos aquí en el programa una vez y tenéis la entrevista en el canal de Alex Comunica TV, que es Tierra Madre. Giovanna, bienvenida. Muy buenos días, Alex. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Giovanna. ¿Por qué se les considera lugares sagrados? Se les considera lugares sagrados porque por esos lugares fluye de una forma especial la energía de la Tierra. Los antiguos lo sabían, conocían estos lugares y muchos de ellos están marcados. Podríamos citar pues desde catedrales, menires, dólmenes, pirámides, a lo largo de todo el planeta están señalados por los antiguos que los sintieron, los percibieron y comenzaron allí un trabajo de conexión. Hablemos de eso porque los antiguos, cuando hablamos de los antiguos, ¿tenían otras capacidades extrasensoriales? ¿Quiénes eran los antiguos? Los antiguos eran igual que nosotros, seres humanos, pero estaban más cercanos a la Tierra. Ellos fluían más con la Tierra, es decir, estaban más conectados a ella. Eso les hacía que sus sentidos, los sentidos extrasensoriales que todos tenemos, los tuvieran más desarrollados y les permitían comunicarse más con la Tierra y comunicarse más con aquellos lugares y con lo que les rodeaba, porque el sentimiento era que eran uno solo con la Tierra, no eran una parte aparte de la Tierra, sino eran uno solo con la Tierra. Y realmente lo que somos un solo ser, que vivimos en la Tierra, estamos conectados a ella y nos hace falta justamente el poder volver a estar como los antiguos, conectados a la Tierra, sintiendo y percibiendo esas energías, esa fuerza, esa fertilidad que tiene la Tierra, ese estar en uno con ella. Eso eran los antiguos. Tenían otra capacidad de percibir porque no se habían alejado tanto de la Tierra y nosotros estamos sintiendo volver a estar más conectados con la Tierra. De alguna manera todo el tema que hemos tenido de la cuarentena y la que seguimos teniendo ciertos problemas con el virus, hace que nos sintamos estar más cerca de la Tierra, y cuando vamos hacia la Tierra y hacia los campos, las montañas, hacia el mar, nos sentimos mejor, porque nos sentimos que percibimos su energía, su fuerza, y esa nos da más fuerza. Su energía, su fuerza, por eso nos sentimos como recargados, ¿no? en esos lugares. Sí. Son lugares además en los que aparecen construcciones megalíticas, por ejemplo, Stonehenge, ¿no? Y muchos más que hay repartidos por el mundo, ¿no? ¿Cuál era la finalidad, Giovanna, de estas construcciones megalíticas? Sí, bueno, comenzaría explicando que la Tierra, en el centro de la Tierra es como un dínamo, y ese dínamo crea un campo electromagnético alrededor de la Tierra,
este campo electromagnético no fluye de la misma forma por todos los lugares. Hay, según la Tierra, fluye corrientes eléctricas muy suaves, muy poco perceptibles, pero existen estas corrientes eléctricas. Hay fallas geológicas, hay también cómo está compuesto el terreno, y también que a través de esos sitios fluya una corriente de agua. Cuando se juntan lugares donde fluyen estas corrientes eléctricas que son como serpenteantes por la tierra, y además fluye una corriente de agua, ahí se crea un lugar de conexión. Estos lugares pueden ser de mayor intensidad o menor intensidad, pero los antiguos lo fueron detectando y en estos lugares colocaron menires, dólmenes, que más adelante se han hecho pirámides, fortalezas y diversos templos en todo el planeta de las diversas religiones también, porque antes, pues muchos de ellos, como es el caso de la Catedral de Chartres, se dice que ahí había un dolmen donde se adoraba a una antigua Virgo Paritura, una madre tierra de los antiguos, y habían colocado muchísimas más piedras en toda esa zona, pero ese lugar, luego de ahí se edificó un templo y finalmente se edificó una catedral, ¿no? Y la catedral está hecha de piedra, y las piedras tienen cuarzo, y ese cuarzo fluye uniendo hacia el mismo centro de la Tierra, hacia las energías, o sea, las potencias, las energías que por ahí fluyen de la Tierra. Todo esto lo sabían los antiguos, y es el caso de los menires o los dólmenes, que están hechos de arenisca, y es el menir, ese dolmen, que tiene cuarzo, y ese es el que efectivamente pues se conecta con el centro de la Tierra y con la energía de la Tierra y la potencia. Utilizaban diversas técnicas según lo que ellos querían hacer con ese lugar, pero es así, está hecho en todo el planeta, se han encontrado estos vestigios, estas sabidurías antiguas, la sabiduría de nuestros pueblos, de todos los pueblos del planeta, los que aún mantenemos lazos en muchos lugares con esta sabiduría. Existen pueblos ancestrales que mantienen ciertas costumbres que han llegado hasta nosotros y que nosotros estamos tratando de investigar y conocer para comprender un poco más exactamente el planeta, cómo es el sistema del planeta, cómo funciona y qué parte nos toca a nosotros hacer. ¿Qué parte nos toca a nosotros hacer? Es que, obviamente, se trata de eso, ¿no? De poder conectar. Cuando tú vas a estos lugares, pues conectas también con algo esencial que está en ti, algo trascendente, algo ancestral incluso, ¿no? Pero claro, uno se pregunta, Giovanna, ¿son los únicos lugares para establecer esa conexión? ¿O qué más se puede hacer para tener esa conexión? Sí, bueno, en esos lugares uno, cuando acude a esos lugares, tiene que acudir en posición de tranquilidad, de estar, es decir, tranquilos, serenos, relajados, y sabiendo que estamos llegando a esos lugares de poder, que le dicen, esos lugares sagrados. En esos lugares sagrados nosotros podemos conectar con nosotros mismos, en primer lugar, conectar con la Tierra, con la Madre Tierra, y conectar con el cosmos, con el universo. Ahí se produce lo que se denomina amplificación de conciencia y también conexión con otras dimensiones. No son los únicos lugares los monumentos megalíticos. Se sabe que en los Andes de Perú, no solamente de Perú, sino Ecuador, Bolivia, se llamaban apus a las montañas, porque también se les consideraba algunas montañas sagradas, montañas de conexión. El lago Titicaca es otro sitio de conexión. El lago Baikal en Siberia es otro lugar de conexión. El lago Baikal es el lago más profundo de la Tierra y es otro lugar
de conexión. Hay muchos lugares, existen muchos lugares en la Tierra en donde nos podemos conectar. No todos son centros megalíticos, pero sí tenemos que tener conciencia que nos acercamos a un campo, a un lugar donde está la naturaleza, pues que nosotros sentimos está vibrando, está llena de energía, pues acercarnos de una manera sencilla y, y poder conectar con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Conectar, reconectarse. ¿Es posible conectarse con esa esencia, Giovanna, pero sin moverse de casa? ¿O hay que ir a estos lugares sí o sí? Sí, efectivamente. Se puede conectar desde casa, se puede conectar desde el lugar que estés, en una oficina, en un parque, se puede conectar, pero esos lugares son lugares donde fluye la energía de la Tierra de otra manera, entonces se potencia la conexión. Por eso sí que se puede conectar y es muy bueno estar en el día a día conectando pues con todo lo que nos rodea, porque es sentirnos uno tanto con todos los seres humanos que somos uno, como con toda la naturaleza, con todo lo que conforma la naturaleza y la propia tierra, ¿no? O sea, los animales, los vegetales, la atmósfera de la tierra misma, con todo lo que nos rodea, con toda esa energía, con toda su fuerza, porque eso nos da fuerza y nos hace encontrarnos a nosotros mismos, desde donde nosotros estemos, específicamente desde nuestra propia casa, desde cualquier lugar de la Tierra. Pero en esos lugares la energía se puede potenciar muchísimo más. Lo que estamos buscando es justamente la apertura de conciencia. Nosotros cada vez nos vamos acercando más, o sea, estamos tomando conciencia, pero cada vez nos vamos acercando más a evolucionar en nuestra propia conciencia, en nuestra propia toma de conciencia. Esos lugares permiten al amplificar esas energías, y en medio de las construcciones tienen formas también geométricas que potencian toda esta toma de energía, porque armonizan el lugar y hacen un efecto mayor aún. Y todo esto lo conocían los antiguos, y por eso los lugares sagrados son lugares donde, donde se potencia más la posibilidad de acercarnos a nuestra propia toma de conciencia, a nuestra propia... Sí. Hablemos de eso precisamente, Giovanna, porque es cierto que los antiguos rendían culto a la Madre Tierra, que ahora además es un tema vigente, estamos volviendo, ¿no? A rendir culto a la Madre Tierra, conectarnos con Gaia, con la Madre Tierra. Y ahí me gustaría saber, o mejor dicho, saber no, practicar, experimentar. ¿Podríamos hacer alguna práctica, algo, Giovanna, para conectarnos con la Madre Tierra? Sí, bueno, una práctica sencilla ¿Sí? para conectarse con la Madre Tierra que se puede hacer en el campo, en cualquier lugar de campo cercano que tengamos, es acercarse a ese lugar, intentando ir relajándose, ¿no? Respirando profundo, buscar un sitio, un lugar, llevar algo pequeño, algo sencillo, algo simple que uno sienta llegar. Puede ser una flor, un poco de agua, y ofrecerla de corazón a la Madre Tierra y sentarse en el lugar. Entonces, comenzar a conectar primero con uno mismo, relajándose suavemente, dando que la mente pues no le distraigan pensamientos, ¿no? Que se relaje, que esté en lo que está, en ese lugar. Luego, conectarse con la Madre Tierra. Para ello, sería bueno tocar la tierra con la mano simplemente y conectarse, sentir que la conexión entre ella y nosotros es una, que somos uno con ella, que fluye la energía de la tierra en nosotros y nuestro agradecimiento y nuestra energía fluye hacia la tierra. Podemos llegar a percibir muchísimas cosas de la más variada característica que compone nuestro planeta, ¿no? Podemos ver delfines, mares, árboles,
irnos conectando y sintiendo esa fuerza de la tierra, ¿no? Eso es una forma de conectarse con la tierra y también con el universo, con otras esferas. Pues esa es la práctica que puedes ya empezar a hacer para conectar con la Madre Tierra, y a la vez que te conectas con la Madre Tierra también te conectas con el Padre Sol, con la galaxia, con la Vía Láctea, con el universo, porque todos somos uno. Y si uno va a estos lugares lo puede experimentar, pero quizá tampoco hace falta ir a estos lugares. Puedes ir a un bosque, a un contacto con la naturaleza, abrazar un árbol. Hay muchas maneras de ponerte en contacto con tu propia divinidad. Y si queréis más información, pues yo recomiendo, por ejemplo, el libro de Giovanna Rodríguez, que es Tierra Madre. Giovanna, muchas gracias por estar en Galaxia. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Abre tu mente. Galaxia, el canal de los buscadores. Quiere decir que estamos a las puertas el año que viene de que entre el año hebreo 5782, exactamente lo hará el 7 de septiembre para nosotros, el 7 de septiembre de 2021, y ahí empezará el año 5782, esto es lo que se supone que será la revelación del Mesías, la revelación del Mashiach. Ahora, si quiere, entraremos en la discusión de qué es Mashiach, de qué no es Mesías, de que si es un hombre, que si no es un hombre. Esto es toda una discusión. Pero lo interesante es que en la cábala, en las fuentes cabalísticas y en los procedimientos de trabajo cabalísticos, como acabo de demostrar, esa información que yo, insisto, la veo como una especie de programación previa del videojuego en el que todos estamos metidos, ya nos dice realmente un poco lo que va a irse desencadenando, ¿no? Entonces, hay más fuentes dentro de la Kabbalah. Por ejemplo, el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas de Israel, en capítulo 63, versículo 4, dice: porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos es venido. Galácticos, seguimos con el programa. Y hoy hablaremos de metamorfosis, un proceso que os sonará muchísimo. De hecho, creo que muchos lo hemos vivido. Yo, por ejemplo, ahora estoy delante de cámaras entrevistando y os puedo asegurar que era la persona que me escondía detrás de las columnas para que no me viesen. Así que le doy la bienvenida a nuestro invitado, Albert Eisman, con su nuevo libro de Metamorfosis. Bienvenido, Albert. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este boom, este cambio de escribir el libro? Bueno, pues hace un tiempo que decidí empezar a hacer un poco lo que a mí sí realmente me gusta y me llena, y bueno, pues de ahí el fruto es este libro, ¿no? Me encontraba en una situación un poco difícil porque acababa de dejar mi carrera deportiva y bueno, pues es algo que a lo mejor no se habla mucho y no se dice mucho, pero sufrimos mucho los deportistas cuando dejamos de practicar pues, deporte o dejamos de ser reconocidos por aquello que hacemos. Entonces me di cuenta que básicamente era un yonki de la sociedad y de la aprobación social. Dejaba de tener elogios de todo mi entorno, de todos aquellos políticos que te daban la palmadita de turno cuando ganabas una medalla o hacías una hazaña deportiva importante. Dejaba de salir en el diario porque ya no era deportista. Entonces todo aquello empezó a afectarme y empecé a comprender pues, que era un yonki de la sociedad, pues, de la aprobación, de andar detrás del éxito a toda costa, de intentar ser el número uno todo el tiempo. Eso crea una presión y una sensación de pérdida de identidad importante. Entonces hubo un momento que decidí intentar afrontar ese proceso en el que estaba sufriendo mucho y pensé que lo más acertado no era callármelo, era intentar pues, aceptar el reto, superar ese duelo, pero escribirlo y poder pues, enseñárselo a todo el mundo, que todo el mundo pueda ojearlo y pueda ver cómo se puede salir de una situación dolorosa. Creo que en la actualidad es un tema tabú hablar del dolor.
es algo que incluso la farmacología intenta alejarnos de ello, ¿no? Intenta hacer que no sintamos dolor, pero creo que es un error, es una potente herramienta de cambio. Cuando algo te duele, cambias, evolucionas y de ahí la metamorfosis. ¿Y qué metamorfosis existió en ti? Bueno, lo primero es comprender qué es la consciencia. Entonces, nunca me había detenido a pensar qué significaba esa palabra para mí. Entonces, comprendí que la consciencia no solo es la capacidad de comprender cómo eres tú por dentro, sino también cómo es tu entorno, que es lo que hay fuera. Y si unimos estos dos grandes conceptos, creo que cuando comprendes qué es lo que ocurre a tu alrededor, también te comprendes a ti. Entonces, creo que este cambio fundamental fue el tomar conciencia de lo que realmente era, y hasta el momento estaba equivocado. Creía que era una medalla, creía que era un deportista, y nada de eso, ni siquiera soy mi nombre. Así que creo que pues es eso, indagar en intentar saber cuáles son las necesidades internas de mi alma, por lo menos para mí. Antes has hablado de éxito, ¿no? ¿Qué era para ti antes el éxito y qué es ahora? Para mí antes el éxito era ser el número uno a costa de lo que fuera. Fui 7 veces campeón de España, entonces creo que en ese momento, en el primer día de pretemporada, tu entrenador tiene una reunión contigo, te dice que vas a tener un día de fiesta al año, que elijas qué día quieres que sea. Entonces te embarcas en todo ese proyecto que solo sirve para ganar una medalla, para sobre todo dejar atrás a todo el mundo e intentar desmarcarte. Sabemos que el deporte es bonito y te ofrece salud el deporte, no digo el deporte profesional, pero la actividad física te viene muy bien, pero la presión deportiva es malísima para tu cabeza, para el estrés. Entonces el objetivo solo era ganar, no había más metas. También yo vengo de una familia humilde, donde no tenía muchas más posibilidades que intentar ganar. También tengo que reconocer que fue para mí una liana a la que agarrarme, ¿no? El deporte, donde me sacó de las calles y de estar perdido por ahí, pero todo en su justa medida. Cuando el objetivo solo es ganar y es pues colgarte la medalla de oro, pues para mí crea una falta de interés real en lo que es la vida y te desvincula mucho del vivir y ya está. Para mí, hoy en día, el éxito es, primero, que es muy personal. Aquellos libros que venden el éxito para todo el mundo, creo que es un gran error. Y para mí el éxito es tener a los míos cerca, es intentar ser feliz el mayor tiempo posible, porque sé que la vida hay momentos de profunda infelicidad y de profunda felicidad. Entonces es comprender ese camino, aprender a aceptar que las cosas a veces no funcionan, que la vida muchas veces es injusta para nosotros, simplemente la vida es vida, pero nosotros le intentamos dar pues ese sentido de justicia o no justicia para nosotros, y pues ese fue mi proceso en el que me encuentro ahora, que todos los días estoy cambiando, haciendo una metamorfosis continua todo el tiempo, y para mí pues eso, es darme cuenta pues, de los pequeños detalles, ¿no? De un abrazo de tu madre, de que tu padre te dé los buenos días, de que tu hermana te llame, de tener un confidente, una persona, un amigo con quien compartir, de encontrar a una persona adecuada para ti. Yo creo que eso para mí es el éxito. Bueno, claro, el tema del éxito, siempre hemos dicho, es muy personal, ¿no? Cada uno tiene su definición. Antes hablabas de que el dolor, ¿no?, está como tema tabú, no es, oye, no sufras, no, te estás llorando, no, deja de llorar, que eso lo aplicamos muchas veces desde pequeños, ¿no?, que ven a alguien llorar y es, deja de llorar, oye, no. ¿Qué supuso para ti pasar por ese momento de dolor? O sea, ¿fue un empuje, fue...? Bueno, yo creo que yo sentía dolor muchas veces, lo que pasa es que lo enterraba todo el tiempo. Entonces, en este caso, yo con el deporte, cuanto más dolor sentía, más entrenaba. Entonces lo que hacía era intentar enterrar pues,
todos aquellos sentimientos que tenía dentro y que no me permitían pues, avanzar si me centraba en ellos. Entonces desviaba mi atención con el deporte, con el esfuerzo, con otras tantas cosas. Hay mucha gente que lo hace con el trabajo, con su pareja, con otras tantas situaciones de la vida. Entonces, bueno, decidí... Bueno, ni siquiera lo decidí yo, porque me encontré en un momento donde sentía mucho dolor, donde empezaban a aflorar cosas que hacía años que creía que estaban totalmente solucionadas y empecé a comprender que las cosas no iban bien. Me dio por estudiar mucho, leer mucho y comprendí que cuando hacemos actividad física segregamos una serie de componentes químicos dentro de nuestro cuerpo, entre ellos serotonina, endorfinas, bueno, hormonas de la felicidad y otros tantos componentes que ayudan muchísimo a la estabilidad, sobre todo emocional. Claro, cuando me enfrenté a aquello, pues empecé a tener miedo porque digo, no estoy tan bien como yo creo. Y bueno, intenté encontrar una solución. Lo primero fue culpar a todo el mundo. Bueno, la posición fácil que hacemos todos. Empecé a señalar a todo el mundo que me había hecho daño en algún momento. Y bueno, cuando ya lo hice me di cuenta que no se había solucionado nada, solo había hecho sentir peor a personas que a lo mejor involuntariamente habían cometido un error o simplemente habían actuado de cierto modo y yo me lo había tomado mal. En definitiva, que ese fue el proceso de intentar salir y ver que al final el culpable de casi todo era yo, ¿no? Entonces, ahí empecé a comenzar a sanarme, empecé a tratar de tomar las situaciones de otra manera y bueno, pues la verdad es que empecé a dejar de sufrir, empecé a disfrutar mucho más de absolutamente todos los momentos de mi vida y bueno, pues así es como me enfrenté yo al dolor. Y voy a hacer una puntualización porque aquí me sale más la vena coach. Y es más que culpabilizar, es hacerte responsable de lo que ha sucedido. Efectivamente, responsabilizarse de absolutamente todo lo que pasa en tu entorno, torno a tu vida. Exacto, que la culpa siempre nos lleva un poquito a un estado de ánimo más, soy culpable y pues no somos culpables de nada, ¿no? Es responsabilizarse de lo que ha sucedido y ya está, y sin más. Efectivamente. Además, me gusta tener esta entrevista contigo y conocer al verdadero Albert, ¿no? Porque muchas personas pues, te han conocido, te han visto en televisión y yo cuando vi que sacaste el libro de Metamorfosis dije, wow, porque pues, tal vez por mi profesión siempre veía mucho más allí. Digo, Albert es mucho más que lo que sale en pantalla. Entonces, creo que es un acto de valentía muy grande este cambio de chip y esto que... ¿Ha sucedido en ti para ahora mostrarte así? Para el objetivo del libro entiendo que es como que los demás puedan ver todo ese proceso y aprender. O sea, el objetivo es compartir, punto, no hay más. Pero seguro que hay algo detrás que te gustaría que los demás aprendiesen o hay algún mensaje. Yo no tengo que reconocer que no soy quien para dar ningún consejo ni nada. Simplemente, pues yo escribo, comparto, me encanta compartir, creo que me pude dar cuenta en Supervivientes. Compartir es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando alguien tiene una necesidad. También estoy dispuesto a tenderle la mano a todo aquel que la necesite. Yo en su día pues, fui un adolescente equivocado, un adolescente con problemas de autocontrol. Entonces, sí tengo predilección por los chicos jóvenes, los chicos que a lo mejor andan un poco perdidos, sí es cierto, pero bueno, yo creo que de la manera que está escrito le puede servir hasta a una persona que se jubila y que tiene pues, una pérdida de identidad, ¿no? Una persona, un relojero que lleva toda la vida pues, haciendo relojes y la gente le dice que bien hace su trabajo. Llega un momento que se jubila y deja de tener pues, esos elogios, deja de sentir que tiene valor para la vida. Entonces, pues yo creo que este libro también le puede servir a él. En definitiva, creo que no soy nadie para dar ningún consejo, simplemente pues comparto
y bueno, pues la verdad es que me siento muy bien, porque todos tenemos un poquito de ego, y me siento muy bien cuando alguien me da la enhorabuena por el libro y me dice que se siente mucho mejor y que le ha servido mucho. Entonces, bueno, pues sí es cierto que me siento muy a gusto con ello. Y respecto a lo que has dicho, que tú veías mucho más allá. Pues veía mucho más allá porque me ha pasado con alguna entrevista que he hecho, ¿no?, de decir, no solo es una cara bonita, no solo es un cuerpo, o sea, existe dentro de ese, o sea, del envoltorio, hay algo mucho más potente dentro. Tengo que contar que, bueno, yo vengo del mundo del deporte, entonces durante algún proceso de mi vida acaparé la atención, a lo mejor yo soy de una ciudad pequeña, entonces siempre colmaba el diario deportivo, la sección deportiva, siempre salía allí. ¿Qué ocurre? Que cuando siempre sales en el diario, te conviertes en una persona pues, más reconocida en tu ciudad, y eso te brinda una serie de oportunidades que al final pues, conforman un poquito tu personalidad. Entonces llegó un momento donde dejé de guardar fila en cualquier lugar, incluso era el referente en educación física, ¿no? El 10 partía de lo que yo hacía, y eso fue conformando que yo fuera enfermando de éxito. Y llegó un momento donde todo eso que yo generaba, o esos chascarrillos al final que uno suelta cuando está enfermo de éxito, empezaron a molestar a todo mi entorno. Y ahí empecé a comprender que me iba quedando un poquito solo. Y bueno, supongo que como esto lo viví antes de entrar en televisión, luego cuando entré en televisión, pues era una persona que tenía las cosas bastante más claras, ¿no? Es fácil entrar a la televisión, codearte con gente muy famosa. He estado rodeado de personas que realmente están muy enfermos de éxito. y bueno, pues me daba tristeza ver que a lo mejor tenían cualidades increíbles y que solo se centraban pues, en su fama, pues, en el aspecto físico, tan solo, en toda esa parte pues, más carnal, ¿no? o más terrenal, no sé cómo llamarle. En definitiva, que puedes enfermar de éxito en televisión, deportivamente, laboralmente. Hay gente que le van muy bien las cosas y enferman. Pero como yo siempre, cuando he vuelto a mi pueblo, todo el mundo me ha tratado como el hijo de la Mari, porque mi madre pues, es la que es conocida realmente, ¿no? Vale. Yo no solo soy un hijo, el hijo de... Pues ahí vuelves a la realidad, todo el mundo te sigue dando collejas en tu pueblo, te siguen tratando como un niño, y eso te devuelve a la realidad y es muy bonito. Entonces, supongo que lo que tú podías percibir detrás de televisión pues es todo eso que uno tiene bien claro, que está ahí simplemente para aprovechar la oportunidad, y que sobre todo que tenía que hacerme un hueco en la sociedad para poder transmitir algún mensaje por si alguien lo necesita algún día. ¿Cómo llevaste, porque nos decías que habías tenido una adolescencia, vamos a llamarle, complicada y entretenida, de pasar ahí a totalmente ser visible, que te conozcan en todos los sitios, que ese punto de famoso, vamos a llamarlo así? ¿Cómo llevaste ese proceso de no soy el chico del pueblo, el hijo de la Mari, a me conoce todo el mundo? Bien, tuve problemas al inicio porque yo, al haber sido deportista, internamente tenía una serie de valores que me decían que era justo y que no era justo. Entonces empecé a comprender que era injusto que yo hubiera sido tantas veces campeón de España, en récord de España en 2 ocasiones, internacional con la selección española en varias ocasiones también, y que no tuviera ningún reconocimiento, y que por entrar en un programa de televisión que todo el mundo me conociera. Entonces ahí empecé a tener un dilema interno donde no comprendía el porqué de todo esto, y empecé a tener como un poquito de fobia cuando salía a la calle, me conocía todo el mundo y yo decía ojalá me hubieran conocido por ser deportista.
¿Qué ocurre? Que eso fue un proceso interno, que yo tuve que comprender que mis valores, mis principios, que mis creencias no van en correlación con lo que opina mi prójimo o un compañero. Correcto. Entonces, fue un proceso de adaptación que tuve que ir procesando y luego pues empezar a normalizar pues todo. Cuando te expones públicamente, pues es posible que te reconozcan. Bueno, supongo que es todo parte del proceso, ¿no? Sí que es verdad que esa lucha interna del principio de ¿por qué cuando soy deportista no soy tan boom y salgo en la tele y resulta que nada más cruzar la calle Te me salen conocen? primos por todos lados. Sí. Sí, es que pasa, primo, y dices, "No, pero nos conocemos de algo". Sí, todo el mundo ha estudiado conmigo en mi ciudad, sí, es cierto. Claro, ¿cómo llevas eso de ese trato que dices, todos son primos, todos me conocen, todos, o sea, es como esa parte de... Del ser No sé si humano. sonará, sí, no sé si sonará bien o mal, ¿no? De interés, ¿no? Es, a lo mejor antes ni me saludabas por la calle y ahora, hola, ¿qué tal? Y dices, pues bueno, pues a lo mejor no es necesario, ¿no? Bueno, yo ahora lo que decido es pues tenderle la mano a todo el mundo. Todo el mundo que se acerque y me haya conocido por un lado o por otro, pues bienvenido es. Sí es cierto que mis amistades de toda la vida siguen allí muy protegidas, son los que me conocen desde que... Siempre, vamos. Pues desde toda la vida. Pero aún así, pues me siento agradecido de que todo el mundo pues pueda venir y compartir contigo y que sobre todo se lleve una buena sensación cuando comparte contigo, cuando pierdes un poquito, bueno, cuando ganas un poco de tiempo con alguien, o perder tiempo con alguien está mal dicho, pero cuando te detienes a hablar con alguien. Entonces, bueno, pues justo antes de llegar aquí, una mujer me ha venido y me ha dicho, ¿tienes €1 para un café? Y de repente me ha dicho, ¡ay, Albert! Perdona, no sabía que eres tú. Y se ha marchado. Y digo, pues te podía haber invitado también, pero se ha sentido, no sé. Sí, habrá dicho, ¿qué hago yo pidiéndole €1 a este buen hombre? Bueno, porque son las creencias que nos inculcan, ¿no? El tener gente tan conocida, y ahora me la encuentro por la calle. Yo cuando me encuentro no suelo saludar, es como que soy muy precavida, porque creo que por muy conocido que seas, tienes tu vida, tu momento y tu intimidad. Sí, efectivamente. Entonces, yo a veces cuando veo, las voy a llamar groupies, ahí en plan digo, es necesario. Bueno, te expones a ello. Y, por ejemplo, ya no paso delante de un colegio de chicas jóvenes. Es mejor pues rodear y bueno, pues sí que a veces te vuelves un poquito más tímido incluso. Sí, porque yo ya he sido una persona tímida. Entonces, que te reconozcan a veces incluso me da vergüenza. Pero, oye, Bueno, es algo son a lo las que, consecuencias. claro, es a lo que has estado expuesto. Y Albert, una pregunta. Vuelvo un poquito al libro, que os lo vuelvo a recordar, Metamorfosis. Tu proceso a nivel de escritura, ¿cómo fue? Porque supongo que a la misma vez que escribías, pues trabajas internamente muchísimo. Por supuesto, aprendí muchísimo en el libro. Lo primero, empecé a sabotearme a mí mismo. Creía que no era capaz de terminar el proyecto. Tengo que reconocer que es mi primer libro. Sí que hace tiempo escribí una crítica al sistema penitenciario, pero no lo llevé al final a terminar el proyecto. Y bueno, pues inicialmente yo hice un borrador de mis ideas principales y lo mandé a una editorial, y la editorial me dijo, de acuerdo, tenemos 3 meses. Claro, yo empecé a preocuparme. Tengo que reconocer que, como he sido deportista, tengo la capacidad de gestionar muy bien los horarios, los tiempos y la disciplina. Entonces decidí que todos los días le iba a dedicar 5 horas a escribir. Entonces, al inicio me colocaba allí y estaba 5 horas mirando la pantalla, no era capaz de escribir nada. Y ahí comprendí que yo solo puedo escribir si me ocurren cosas. Entonces, empecé a despreocuparme y empecé a escribir cosas muy internas, bueno, sobre este tema. Y bueno, empecé a descubrir un montón de cosas de mí, muchas cosas de
mucha gente maravillosa que he usado en este libro, porque hay gente que realmente son auténticos cracks y que creo que como me han ayudado a mí, pues ¿por qué no le van a ayudar a otro? Así que también he hecho uso de sus frases, de conceptos que ellos pues divulgan. Entonces, bueno, en este caso me di cuenta de que era una persona con mucho miedo. Empecé a escribir, luego a mitad del proceso empecé a ver que las cosas funcionaban, que quedaban bien y al final pues realmente yo quedé muy satisfecho del trabajo y al final pues me di cuenta que sí que se puede, que cuando uno traza una trayectoria pues al final es posible, todo es posible. No, yo te doy la enhorabuena porque yo llevo diciendo que voy a escribir un libro así como pues, meses y meses. Todo, hasta que decidas escribir y ponerte ahí. Sí, supongo que todo es cuestión Cuando pautas un inicio, pues entonces siempre puede haber un final, entonces. Sí, pero si no se pauta... No, sí, yo le voy dando de larga, ¿sabes? Es como, pues ya algún día me voy a ir poniendo a escribir. Y tengo mucha parte escrita, pero bueno... Está parado y la mar de hermoso, por lo tanto, yo cuando veo que escribes un libro, yo siempre digo, oye, qué suerte que se ha puesto, lo ha conseguido, ya está publicado. Si no puedes hacer lo que hacen la gran mayoría de famosos, contratan a alguien para que se lo escriba y ya está. Sería una opción, pero entonces no sería yo misma. Tienes razón. Ya no tendría el libro la esencia, ¿no? Efectivamente. Que le quiero dar al libro. Pues se nos acaba el tiempo, Albert, qué rabia, porque me surgen preguntas conforme voy hablando y tal. Primero de todo, un momento, que es que aquí mi amigo Víctor me está... muy bien, pues vale, muy bien. Esto es cosa del directo. Tengo ahí a la voz en off que me va contando y diciendo cosas, entonces pues me ha dado más tiempo para seguir preguntando. Esto no hay nada como improvisar, has visto que esto es un pim pam. Pues entonces voy a seguir haciendo preguntas, ¿vale, señor Víctor? Muy bien, ¿me da usted permiso? Luego no me riñas porque me paso del tiempo. Vale, ok, muy bien. Pues vamos a continuar ya que tenemos la oportunidad que Víctor nos deja. Se me ha ido hasta la pregunta de la cabeza. Me ha entretenido este buen hombre y ya me ha liado. Te puedo contar algo que me gusta mucho de la parte del libro. Que nos han dado tiempo. Mira, existía una condena ejemplarizante en la antigua Roma, ¿vale? Se llamaba la damnatio bestias y bueno, básicamente la denominaban como ad leonem, o sea, echar a los presos, a los leones. Entonces, todo el pueblo acudía a ver como alguien que ha cometido un delito, pues las fieras pues se lo comían. Entonces era un espectáculo muy aclamado en la antigua Roma y bueno, acudía todo el pueblo a ver pues cómo se desarrollaba eso. A veces echaban leones, otras veces osos y realmente era algo súper aclamado. Era lo que más gustaba hacer un domingo. ¿Qué ocurre? Que en ese panorama, en ese paradigma en el que se encontraban en la antigua Roma, yo imagino cómo pudiera ser un diálogo entre un hijo y un padre, ¿no? Entonces el hijo le comenta al padre, le dice, ¿podemos volver el próximo fin de semana? Y el padre le responde, por supuesto, pero si te portas bien. Entonces yo lanzo una pregunta y es, ¿ese chico tiene algún problema a nivel psicológico por querer ver cómo destripan a un preso, a una persona que ha cometido un error? Y bueno, pues en la actualidad tenemos muchos problemas así. O sea, él no tiene ningún tipo de problema, goza de una salud mental increíble. Probablemente es el entorno, es la sociedad la que tenga el problema, porque está permitiendo que eso ocurra, y simplemente ese niño es un espectador más que crece con ese sistema, con todo eso que le envuelve, y muchas veces tratamos de curar a personas que creen o creemos que tienen un problema, y a lo mejor el problema lo tiene la sociedad, el entorno, todo aquello que nos rodea,
y simplemente hay mucha gente que son víctimas pues, de la cultura, víctimas del entorno y víctimas de la sociedad. Entonces, creo que hay que hacer un poquito de caso a lo que ocurre al exterior para comprendernos a nosotros mismos. Además, fíjate que ya no es el niño, sino cómo el padre lo premia Efectivamente. a ir, que es como, yo no sé si tendrán un problema o no, pero ya no sé si tiene el problema el niño, el padre o quién, ¿sabes? Por ejemplo, en el Amazonas se encuentra una tribu que se llama los jíbaros, no sé si te suenan, y antiguamente tenían un ritual, que era que siempre que veían a una persona externa a su tribu, cuando le daban muerte, porque los mataban, el que lo había matado tenía que reducir las cabezas y se las colgaba en la cintura, haciendo honor a su valía, a su fortaleza, y eso era muy distintivo en la persona que portaba esas cabezas y sobre todo gozaba de más poder por cuantas más cabezas tuviera allí. Significaba que era una persona pues con más principios, una persona pues mucho más capaz, una persona que podía defender al grupo. Entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente el compañero tuviera envidia de él, no por nada, sino simplemente porque lleva más cabezas que él. Entonces, en esa sociedad matar a alguien no es un delito, es todo lo contrario, es algo positivo. Entonces, ahí es cuando yo le doy la vuelta a la situación y qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Es simplemente un concepto cultural, es algo social. Al final creo que todo se resume en qué es lo que opino yo, qué es lo que pienso yo. Creo que esto para mí no es bueno, creo que esto va en contra de las necesidades de mi alma. Creo que hay que empezar a darse cuenta de qué es lo que te viene bien a ti. No te digo que si eres un asesino en serie que vayas, no, porque creo que desde mi punto de vista eso es algo muy negativo, ¿no? Privarle la libertad a otro individuo, eso para mí es lo peor que se puede hacer, pero sobre todo empezar a hacernos preguntas, a decidir por nosotros mismos. Yo estoy aquí hoy porque quiero estar aquí, no por otra cosa, simplemente porque me apetece venir aquí. Lo de la publicidad es totalmente secundario. Me gusta este medio, me gusta la manera en la que exponéis todo. Entonces, es por eso que estoy aquí, porque es una decisión tomada desde dentro. Eso a mí personalmente me da mucha fortaleza, mucho valor y hace que sea una persona auténtica. Entonces, creo que es fundamental que empecemos a hacernos preguntas a nosotros. Total, de hecho lo hablamos muchas veces en el programa, ¿no? Lo fundamental que es ser nosotros mismos, ser auténticos, ¿no? Total, si es que yo siempre lo digo, somos seres humanos, la vamos a cagar. Efectivamente. O sea, punto, no hay más. Entonces desde aquí es como, pues sin más, oye, ser auténtico, ser auténtica creo que es como esencial para nuestro día a día, ¿no? Es encontrar ese propósito de alma. Es primordial para... Ayer tenía una entrevista en Instagram donde me decía una chica, dice, piensa que cuando somos pequeños lo guay sería que nuestros padres nos tratasen como una semilla, pero una semilla entera, que no va a dar los frutos que como madre o padre queremos, Efectivamente. sino como lo que hemos venido a ser. Entonces, ese despertar, ¿no? Por eso es el canal de los buscadores y el canal de los creadores, ¿no? Porque es como intentamos siempre desde aquí aportar, no sé si llamarlo un despertar, ¿no? A cosas distintas, a tomar conciencia, como tú decías antes, y bueno, sí, a que todos encontremos nuestro camino dentro de toda la variedad que podemos ofrecer. Entonces, siempre es un placer tener a personas como tú que están unidas en todo este proyecto y que los caminos, pues quieras o no, pues se van uniendo. O sea que yo, ya te digo, cuando vi Metamorfosis ya dije, wow. Tuve un pequeño dilema y era que mi público era un público muy joven, era un público que no estaba acostumbrado a lo mejor a este tipo de trabajo
Pero ahí es donde yo dije, entonces sí, porque si ellos no están acostumbrados y yo soy el canal para llegarles, pues es perfecto. Porque sí es cierto que una persona que ha salido en ciertos realities, que trabaja de una manera totalmente distinta y que empieza pues, a hablar de emociones, del alma, de todo esto, a lo mejor puede chocar y echar para atrás a muchas personas, pero puede hacer que muchas personas lo conozcan. Claro. Gente que no está para nada conectada con esa sensibilidad o con pues, el conocerse a uno mismo. Pues ahora sí, ya Víctor me manda señales de Lidia, te estás pasando, pues me he pasado de un extremo al otro. Me quedo con esto último que has dicho porque creo que sí, que a lo mejor no era tu público, pero al ser un referente creo que puedes llegar a muchísimas más personas. Y entonces creo que esto es de valorar muchísimo y de agradecer. Poder llegar, pues, oye, tienes un nombre, eres personaje público, poder llegar a muchísimas más personas, pues, y que puedan despertar a tu lado, creo que es súper maravilloso. Efectivamente. O sea que, mil gracias, Albert, por estar aquí. A ti, por invitarme. Y me ha encantado este ratito. No te digo yo que no te proponga otra. Cuando queráis. Ya sabéis que aquí pues siempre voy a tener muchas ganas de venir, así que genial. Siempre bien hallado aquí. Pues mil gracias, Albert. A ti, muchas gracias por todo. Y seguimos con lo próximo, Galácticos. Todo lo que vemos o percibimos es solo un sueño dentro de otro sueño. Galaxia, el canal de los buscadores. ¿Es bueno ser antisocial? A ver, más que bueno o malo, yo creo que en el viaje de autoconocimiento, en algún momento sí que hemos de adentrarnos en la soledad. Hemos de distanciarnos, separarnos. No por ser anti, pero para entrar en nosotros mismos, estar solos, porque cuando estás en soledad, la sociedad va muriendo, va cayendo, se va deshaciendo, y lo que queda verdaderamente es lo que eres, y no lo que te han dicho y te siguen diciendo una y otra vez que tienes que ser, ¿no? Para adaptarte a esta sociedad, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el individuo y poco en la sociedad. Entonces, bueno, pues sí, ese puntito solitario yo creo que es bueno. Y creo que forma parte de la búsqueda de cualquier persona que se ha planteado realmente qué hacemos aquí, ¿no? Eres único, genuino e irrepetible. Se nos dio una máquina que trabaja y funciona incondicionalmente, dándonos continuamente lo necesario. Y ella ofrece una relación de amor y dedicación completa a nuestra causa. Causa que no es más que estar aquí y ahora. Yo leyendo esto y tú escuchando en este preciso momento, y dentro de un momento en otro sitio haciendo cualquier cosa. Da igual su envergadura e importancia. Da igual. Érase una vez que en algún momento del pasado ocurrió esto. Hubo una explosión generando la liberación de 250 millones de espermatozoides. El hombre durante su vida producirá 525.000 millones de ellos. Así pues, en el cuerpo y la vida de un solo hombre se encuentra el potencial de generar 75 veces los habitantes de todo este planeta en la actualidad. Y la mujer nace con un promedio de 400.000 óvulos, pudiendo ella por su parte poblar 57 mundos con el mismo número de habitantes que viven en este momento. Imaginaros y ved
Cuando nos cruzamos por la calle, hablamos con nuestro vecino, con un amigo o una amiga, con ese compañero de trabajo, con nuestros hijos e hijas. En ese momento estamos hablando con un creador. Y la parte a veces más difícil, pues solo mirarnos desde el desconocimiento de la naturaleza de nuestro cuerpo y creernos ser las apreciaciones externas, es ver al Creador cuando nos miramos al espejo. Pues ¿sabes qué? Entre esos millones de posibilidades naciste tú y en ti vive ese potencial, ocurriendo todo exquisita y milimétricamente para ser exactamente como eres y quien eres en este preciso momento. Este es nuestro cuerpo, un regalo y forma de presencia aquí, con el que podemos vivir en este planeta, con el que podemos movernos. Tenemos 500 músculos, 200 huesos, 7000 nervios, perfectamente sincronizados y dispuestos para cada leve movimiento que queramos hacer. Y tu cuerpo es capaz de coordinarlo todo, mantenerlo, activar, desactivar cada mínimo músculo para estar vivo de un segundo a otro. Desde el simple parpadeo hasta las inapreciables contracciones del estómago en la digestión. Nos da la vivencia de la recreación continua, 100.000 kilómetros de venas por las que corren 4 litros de sangre, con 22 millones de células sanguíneas, muriendo y creándose 2 millones de ellas por segundo, regalándonos pues una resurrección continua dentro de nosotros. Podemos vivir el respirar. 600 millones de alveolos pulmonares que trabajan sin descanso, pudiendo tener a través de ellos la hermosa experiencia de introducir la atmósfera de este planeta en nuestras entrañas y nutrirnos de ella. El músculo principal, el corazón, que late 36 millones de veces por año tras año. Desde ese primer día en el que todo empezó dentro del vientre de tu madre, cuando tuvo lugar el primer latido. Contamos con ojos, oídos, riñones y muchos más artilugios de última generación, pertenecientes a la más alta ingeniería, y muchas más funciones, quedándose esta exposición enormemente pequeña. Esta es la máquina. Este es el regalo del que podemos gozar sin tener que hacer nada, sin tener que luchar, sin tener que trabajar para ello, sin tener que pensar siquiera en ello. Así pues, ¿cómo podemos creer que lo que sabemos en un momento determinado es real o es la verdad, si ni siquiera sabemos qué somos aquí y cómo funcionamos? Queda claro que somos un universo compuesto por sistemas de vida propios, al igual que formamos parte de un universo mayor, siendo un sistema de vida dentro de él. Y siento que al igual que nosotros intuimos y sentimos esa presencia de vida que es el universo, nuestras células y componentes también saben de nuestra existencia. Desde aquí, ¿dónde quedan esos grandes problemas? Lo que pensamos se queda tan corto que me induce y conduce a una actitud de observación más que de evaluación. Y desde este observar me doy cuenta de que la sabiduría universal reside de una forma muy sublime y sutil dentro de nosotros, pues si no,
¿qué sentido tendría que en esta existencia y creación, en la que todo tiene un comienzo y un fin, se haya siquiera podido definir y crear palabras como infinito y eterno? Y ahora, ¿crees de verdad que puede existir algo equivocado en ti? Juzgarte a ti es juzgar al universo. Y seguimos un rato más, galácticos. Y además venimos con algo muy potente. Y es que vamos a hablar hoy del manual definitivo del ayuno intermitente con Marc, que además os saldrá el Chiron por aquí debajo para que podáis contactar con él. Pero además quiero destacar que Marc antes ha escrito 2 libros. Uno es La felicidad en tus manos y el segundo, El manual del éxito interior. ¿Por qué quiero destacar esto? Fijaros que sus 2 primeros libros habla de mucho trabajo interior, de desarrollo personal, y luego el tercero es el manual definitivo del ayuno intermitente, que es como una vez estoy bien por dentro y me he desarrollado y he despertado, ¿no?, me pongo a nivel físico. Así que bienvenido, Marc. Muy buenas. Antes de nada también daros las gracias por haberme invitado y por compartir este ratito de mi tiempo con vosotros. Es un verdadero placer y estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Pues me alegra, y como he hecho esta introducción de cómo te ha llevado a hacer estos 3 libros, ahora nos centraremos más en el último, pero el proceso, ¿cómo ha ido? Bueno, realmente han sido experiencias diferentes en mi vida, han estado marcadas por momentos muy significativos. El primero lo escribí a raíz de unas vivencias que tuve, que me marcaron, como te digo, me marcaron muchísimo. Entonces me vi obligado a poder exteriorizar todos mis sentimientos en aquella época. Fue una época en la que falleció un amigo mío debido a una enfermedad, justamente. Verás que a lo largo de esta entrevista supongo que también hablaremos mucho de enfermedades, salud, de estos extremos opuestos. Y todo ello me llevó a querer divulgar y poner a disposición del público común este fantástico libro que fue La felicidad en tus manos, donde explico la importancia de cuidarse emocionalmente y de cómo eso repercute al final en nuestro día a día, en nuestra vida y en nuestra actitud, ¿no? Cómo determina el cultivarnos a nivel emocional en nuestra actitud y en cómo afrontamos las circunstancias. Entonces fue eso, en definitiva, lo que quise transmitir con el primer libro. Y con el segundo, que es el manual del éxito interior, aparte me llama mucho la atención, ¿no? Porque cada uno, entiendo que tiene su concepto de éxito, pero además no solo marcas éxito, sino que dices éxito interior. El segundo fue querer dar una puntilla al primer libro. Si bien el primero está enfocado de una manera muy amena, muy personal, en la que comparto ciertos aspectos de mi vida, en el segundo libro quise presentar una estructura para el público general, dándole toda una serie de consejos, una serie de estrategias y de herramientas para poder cómo conseguir lograr a ese éxito interior, ¿no? Que no es más que ese recuento que tenemos nosotros con nosotros mismos sin depender de las circunstancias, ¿no? Qué estrategias utilizar para aprender a gestionar nuestra actitud ante las circunstancias, cómo aprender a ser perseverantes, cómo tener fuerza de voluntad y luchar por unos objetivos y en definitiva, todo un conjunto de protocolos destinados en un orden a poder llegar a alcanzar el éxito interior. Y ahora llegas con el nuevo libro del manual definitivo del ayuno intermitente. ¿Qué tiene de diferente este libro a todo lo que ya hemos leído y hemos ido viendo sobre el ayuno intermitente? Bueno, en primer lugar, este libro nace
de mi afán, porque soy una persona muy perfeccionista, me gusta siempre tratar de dar el máximo conocimiento posible. De hecho, así lo intento hacer a través de mis redes sociales, de los medios donde comunico habitualmente. Y me daba cuenta de que, si bien existe muchísima información hablando del ayuno intermitente, mucha está divulgada en un lenguaje poco, como digamos, poco entendible para el público común y muy enfarrangoso, ¿no? De repente, una persona que esté familiarizada con ciertos tecnicismos sí que podría entender muchos de los beneficios a nivel metabólico y fisiológico, porque hace mucho alusión a la fisiología y la bioquímica humana, pero hay muchísimas personas, por ejemplo, que se pueden beneficiar de este tipo de estrategias, pero no acaban de entender o acaban por perder el interés por terminar de leer los otros libros del ayuno. Entonces, lo primero que tuve claro al realizar este libro es que fuera entendible para todos los públicos, tanto para quien lee como para quien no lee, tanto para quien está familiarizado con ciertos conceptos a nivel de salud como quien es nuevo conociendo el ayuno intermitente, y quise sintetizar toda la información de una manera clara y entendible, además de ordenada, para poder especificar muy bien cuáles son los beneficios, cuáles son los tipos de ayuno, cómo iniciarse en esta práctica sin cometer ningún error, cómo evitar los perjuicios y los errores. Entonces recogí un poco la información y las dudas frecuentes que siempre me han comunicado a través de las redes sociales aquellas personas que me siguen, y quise dar luz a un conjunto de respuestas que facilitara la vida a las personas que se inician en este fantástico protocolo o hábito. Del ayuno intermitente se ha escuchado 1000 cosas. Como, ¿con qué bases podemos partir para hacer un ayuno intermitente como toca? Bueno, realmente, como siempre digo, si bien cualquier práctica, por beneficiosa que resulte para la salud, mal implementada puede ocasionar algún perjuicio, debo de destacar también que el ayuno intermitente prácticamente es una estrategia muy beneficiosa para el 99% de la población. Luego, si quieres, hablamos de esas excepciones, pero se puede beneficiar cualquier persona. ¿Por qué? Porque ha demostrado tener infinidad de beneficios. De hecho, me parece oportuno destacar que uno de los capítulos de este libro hace alusión a todo ese conjunto de referencias que respaldan esta fantástica estrategia. Entonces, la manera más práctica, y de hecho lo hacemos inconscientemente, de iniciarnos en este protocolo o en esta intervención, es espaciar inicialmente el periodo del desayuno. Es decir, si estamos acostumbrados a despertarnos y desayunar, pues lo que siempre recomiendo a todo el mundo es espaciar esa ventana de ayuno en la que lo hacemos de manera natural mientras dormimos, y poder retrasar inicialmente el periodo del desayuno pues entre 1 a 2 horas, para ir acostumbrándose poco a poco. De hecho, luego sucede naturalmente de que vuelves a reconectarte con lo que es hambre real, ya no tienes hambre justamente al despertarte por la mañana, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver, sin duda, con el sentido evolutivo de este hábito al que hemos estado expuestos durante el 99% de nuestra evolución como especie. Entonces, la manera más fácil, de hecho, hay personas que les nace naturalmente, ¿no? Todos conocemos esa clase de personas que también se despiertan y no sienten un hambre voraz, o no sienten apetencia por comer. Entonces, de hecho, es una señal del sistema digestivo que no está preparado para asimilar y digerir nutrientes y alimentos. Entonces, debemos respetar ese periodo voluntario que el cuerpo nos está manifestando. Vale, sí, yo soy de esas personas que me levanto y no tengo hambre. Me pasa desde muy pequeña, según me cuenta mi madre, y yo desde que ceno ya no vuelvo a nada hasta que como, por ejemplo. Porque además... Pues déjame felicitarte, porque entonces no sé si entiendo de que debes estar familiarizada con esta práctica, pero es una de las cosas más significativas, incluso sin entrar en materia de si haces ejercicio o qué tipo de alimentación llevas. Es una intervención realmente positiva para tu salud y para la de cualquier persona, como te he dicho.
Así que felicidades en ese aspecto. Gracias. Esto que ahora me hace pensar, porque yo soy madre de un peque de 5 años y a veces cuando se levanta me dice, mamá, no tengo hambre. Digo, has de desayunar algo, que has de ir al cole y necesitas gastar energía. Y llevo un tiempo que pienso, oye, su cuerpo le pide bien, su cuerpo no le pide, pues no le pide y sin más, ¿no? Y ahora, pues, como me has felicitado, creo que lo más importante es escucharnos, ¿no? De hecho, es una de las cosas que siempre me encanta remarcar del ayuno intermitente. Quiero decir, más allá de los beneficios metabólicos y fisiológicos de este hábito, podríamos decir, existen otros beneficios añadidos como esa liberación de la dependencia por la comida, como siempre nos han hecho creer, ¿no? Si bien es cierto, aquí podíamos hablar del dogma preestablecido, de las directrices oficiales, al final, de manera generalizada, cualquiera puede pensar y ver que al mundo entero le interesa que nos mantengamos en esa montaña rusa comiendo cada 2x3, sintiendo hambre, desfallecimiento cuando no comemos, porque eso enriquece a muchísimas industrias, ¿no? Y lejos de hablar de posibles, ¿cómo decirlo?, de que esto fuera una conspiración, es una realidad. Entonces, en los niños es un tema que preocupa. Esta pregunta, o sea, esto que me has comentado de tu hijo, etcétera, es un tema que preocupa a muchísima gente. Hay muchísimas personas que me dicen, ostras, los niños deberían ayunar. Yo siempre lo que digo es, lógicamente desde el punto de vista de la precaución, los niños tienen unas necesidades fisiológicas, metabólicas y energéticas diferentes a la de los adultos, porque están en periodo de crecimiento, porque, como te digo, realizan muchísima actividad física y no se puede comparar las necesidades que pueda tener, por ejemplo, una persona que trabaje sedentaria en una oficina todo el día y que prácticamente no tenga actividad física con las de un niño. Pero también vale la pena destacar que su sistema hormonal y metabólico, pese a que está balanceado por la edad, etcétera, y por esas necesidades de crecimiento, no deja de ser igual al nuestro. Eso también quiere decir que no debemos forzar nunca, al menos es un consejo generalizado que suelo dar, no debemos forzar nunca a que los niños tengan que comer si no tienen gana. De hecho, por dos cosas, porque estamos comprometiendo la salud del sistema digestivo, como te he dicho hace apenas unos minutos atrás, y segundo, porque también tenemos que ser conscientes de que estamos instaurando un patrón en los niños. Entonces, ¿cómo le podemos justificar a un niño que nosotros hacemos ayuno si él está comiendo 6 veces al día y realmente es a lo que se acostumbra? ¿Verdad? Entonces, esa es la parte más lógica, porque al final, si tienes niños, tú lo sabrás, son un filtro de información y hacen lo que ven en casa. Entonces, es muy importante poder encontrar ese equilibrio entre no comer 8 veces al día y tampoco tener que ayunar 20 horas, sobre todo si eres un niño. Entonces, siempre digo coherencia y sentido común. Y luego ahora me surge aquí una duda, porque hasta ahora, cuando te metías en el mundo de las dietas, la nutrición, era como, has de comer 5 veces al día, ¿no? El desayuno, el segundo desayuno, la comida, la merienda, la cena. Yo me acuerdo que cuando una vez me había puesto así en plan a dieta, era como, 5 veces al día estamos muy locos. Y de repente me llega el ayuno intermitente. Y yo digo, ahora me acaba de explotar el cerebro, a ver si alguien me lo explica. Y tengo la oportunidad de que te tengo delante para que me comentes, porque yo ya no sé. ¿Sabes? Ese momento de decir, ¿qué hago? Realmente te entiendo, porque igual que tú, se ven afectadas millones de personas actualmente por las viejas directrices, ¿no? Incluso directrices que promovían los profesionales de la salud, que por suerte cada vez, aunque seamos por ahora una minoría, cada vez se están actualizando muchísimo más. Entonces, en ese sentido es lo que te decía. Realmente, si hacemos un poquito hincapié en la historia, vemos 100 años atrás, muy lejos, que nuestros antepasados no realizaban 5 comidas al día, pequeños snacks, y tampoco pasaban su día en oficinas. Entonces, es verdad que hay una parte importante del marketing y de la industria alimentaria detrás, porque al final es lo que decimos, ¿no? Interesa más para la industria que estemos constantemente comiendo, y eso nos lo hacen ver, porque a mayor consumo, pues mayor beneficio, nos lo hacen ver a través de medios publicitarios donde pagan espacios publicitarios para promocionar sus productos, etcétera. Entonces,
parte, venimos haciendo esto de las 5 comidas, parte por desinformación y también parte por una repetición recurrente de una información, y al final es lo que siempre digo, y de hecho hago hincapié a esta reflexión en el libro. Si nos vienen contando algo durante mucho tiempo, aunque sea mentira, por repetición te lo acabas creyendo, ¿no? Claro. Entonces, tiene sentido el ayuno muchísimo, porque si comparamos el periodo actual donde nos encontramos ahora, en un periodo de sobreexposición a la comida y unas tasas de ejercicio realmente prácticamente insignificativas, porque además de las personas que realicen deporte una vez al día, el resto se prioriza trabajos sedentarios en oficinas, utilizamos el coche para realizar todos los desplazamientos, etcétera. Entonces, realmente nuestras necesidades energéticas no son las mismas que si estuviéramos moviéndonos constantemente, y es ahí también uno de los escenarios donde cobra más importancia el ayuno intermitente. Evolutivamente, de hecho, estamos predispuestos a levantarnos y no comer. Es decir, nuestros antepasados en el Paleolítico no salían de las cuevas desayunados y listos para enfrentarse a algún depredador habiendo comido. De hecho, la comida era un premio evolutivo y natural a ese esfuerzo. ¿Y por qué te digo esto? Y es importante señalarlo, porque nuestra biología, hemos desarrollado, nuestros genes se han forjado con ciertos hábitos que estamos dando la espalda habitualmente. Es decir, antes ejercíamos ayuno por escasez, y tenemos que insistir en esto, en que hemos evolucionado en un periodo de escasez, y realmente la sobreabundancia de alimentos que nos encontramos ahora es algo raro desde el punto de vista fisiológico. Y luego también pues hacíamos ejercicio, recorríamos grandes distancias, comíamos comida real y no comida que venía en envases de plástico y que estaba realmente procesada. Entonces, actualmente no solo es que no ayunemos y hayamos perdido un hábito que favorece increíblemente nuestra salud, es que de hecho estamos alejándonos de todo el conjunto de hábitos que forjaron nuestros genes y que nos mantenían alejados de la enfermedad. De hecho, cualquier persona hoy en día sabe, teniendo 5 minutos para googlear, sabe que las tasas de muertes por enfermedades metabólicas están ahora más elevadas que en el resto de nuestra historia. Y en aquel entonces, en el Paleolítico, podíamos morir por infecciones, podíamos morir porque no nos curábamos de ciertos traumatismos, incluso por la muerte de un depredador. Esto es real, pero no moríamos por las enfermedades metabólicas modernas, causadas pues, por un exceso de azúcar, como te he dicho, porque estamos atentando contra nuestros hábitos y nuestra biología. Entonces, vale la pena reflexionar sobre este tema, y es haciéndonos preguntas interesantes donde podemos llegar a empezar a interesarnos por el ayuno intermitente y por un resto de estrategias que vienen acompañando a este protocolo. Y el ayuno intermitente, antes decías que tenía unas excepciones, ¿no? Porque en general lo puede hacer casi todo el mundo, entiendo. ¿Qué personas no pueden hacerlo o no se recomienda? Si bien existen ciertos contextos en los que no es recomendable, también es verdad que hay que decir que son contextos en los que nos llama la atención la coherencia, ¿no? Es decir, el sentido común, y ahora te voy a explicar. Una persona embarazada, lógicamente, tiene unas necesidades tanto nutricionales a nivel de esto como para el feto. Entonces, resulta imperativo, si bien es cierto que también habían personas embarazadas que han evolucionado y que prácticamente un periodo de ayuno de 12 horas no debería ocasionar ningún perjuicio, ningún tipo de efecto secundario, no es lo más recomendable. Se sobreentiende por el contexto de la persona y del niño. Luego también uno de los beneficios, de las respuestas fisiológicas al implementar esta práctica es que se eleva una hormona vinculada al estrés, que es el cortisol. Esto no es negativo, de hecho el cortisol se eleva durante las primeras horas de la mañana para desinflamarnos y elevar nuestro nivel de energía para afrontar nuestras obligaciones diarias, pero en personas que viven en un estrés constante, un estrés significativo, bien sea emocional, bien sea por un cúmulo de ejercicio físico, que hay personas que incluso se pasan, ¿no? Sobreentrenan y se pasan con el ejercicio. Todo eso hace que esta hormona permanezca elevada en el tiempo,
y si unimos además otros estresores como puede ser el ayuno intermitente de manera fisiológica, se elevaría aún más, ocasionando peores perjuicios, porque es una hormona que sostenida en el tiempo, si bien cumple unas funciones fisiológicas reales y naturales en nuestro cuerpo, permanentemente prolongada y elevada en el tiempo, puede ocasionar más perjuicios que beneficios. Entonces, personas con estrés, personas embarazadas, niños que estén en edad de crecimiento, si bien, como te digo, hay que matizar que un ayuno o un espacio entre comidas un poquito más prolongado no pasa nada, quizás no es lo más recomendable. Y luego quizá otro de los públicos a tener en cuenta que no representa un perjuicio, pero que sí puede comprometer el resultado final, son aquella clase de deportistas y de atletas profesionales que tienen un alto flujo energético y debido a sus objetivos profesionales resulta quizás más recomendado comer que no hacerlo. Entonces, esos serían 3 escenarios en los que quizá deberíamos de evitar esta estrategia o por lo menos moderarla. Vale, perfecto. Pero si no, entiendo que además de estos 3 escenarios, que me voy un poquito a lo que has dicho, ¿no? Es un poco de sentido común, a veces, ¿no? Todo lo que has ido describiendo. O sea, por ejemplo, en el tema de las embarazadas que has dicho, es como, pues hombre, el ayuno intermitente a lo mejor mientras está creciendo el feto, pues no es necesario. Necesitamos algo más, ¿no? Exacto. Pero saliendo de eso, no hay nada personalizado, o sea, me explico. ¿Cada persona necesita unos tipos de alimentos, aunque estemos haciendo ayuno intermitente? No, verás, es lo que te decía antes. Independientemente de la estrategia o de la estrategia nutricional, del tipo de alimentación que sigamos, la inclusión del ayuno intermitente va a favorecer muchísimo que mejoremos nuestro estado de salud y prevengamos la enfermedad, ¿no? Por múltiples vías. Además, independientemente, ya te digo, esto si bien es cierto, tiene beneficios análogos con un tipo de dieta que es la dieta cetogénica de la que hablo también en el libro. Cualquier persona también, independientemente de lo que come, puede incorporar este hábito y seguramente se beneficiará de ello. Ahora, también tengo que matizar que tiene mayor sentido después de esa primera, o sea, después de esa ventana de ayuno y cuando se va a realizar esa primera ingesta, abogar por alimentos reales que no causen una inflamación excesiva, porque como digo en el libro y es una reflexión que hago en uno de los capítulos, de nada sirve o de poco sirve hacer una ventana de ayuno para promover un escenario donde el sistema digestivo se pueda reparar si luego a través de la alimentación lo inflamamos. Es decir, la gente que de esto lo hemos visto y también vale la pena mencionarlo, se me ocurre, la gente que hace ayuno intermitente para compensar los excesos del fin de semana o luego atiborrarse de alimentos procesados y hiperpalatables, desde luego no están entendiendo el fin último de lo que pretende promover esta estrategia. Vale. Va bien que hagamos esta puntualización porque muchas veces es lo que dices, ¿no? Tengo excesos el fin de semana, me pongo hasta el culo y entonces hago ayuno intermitente 3 días y creo que esto es milagroso. Y esto, ojo, además de que es un sinsentido, puede acabar ocasionando graves problemas y trastornos con la alimentación. Es decir, esto es un tema con el que tengo una especial sensibilidad porque yo he pasado, de hecho es antes me preguntabas, es uno de los motivos del libro, he pasado por una anorexia con 15 años y es algo muy a tener en cuenta, sobre todo esas personas que pasan mucho tiempo en las redes sociales, maximizando, ensalzando toda una clase de físicos que muchas veces suelen ser irreales, que no suelen mostrar la parte real. Hay personas que realmente salen el fin de semana o cualquier día y cometen excesos y piensan que el ayuno es una estrategia de compensación y, como siempre digo, ayuno consciente, y la palabra consciente debe venir inherente de algún modo a la palabra ayunar, porque es un espacio, una ventana de tiempo donde entendemos que, igual que nosotros como seres humanos trabajamos un determinado volumen de horas y descansamos otro, nuestro aparato digestivo, nuestro cuerpo también necesita ese espacio de tiempo. Entonces, jugar con estos desajustes, querer compensar, querer utilizar este tipo de estrategias solo para perder peso o
de algún modo, pues es lo que hablamos, ¿no? Querer justificar lo que hacemos previamente o posteriormente no tiene sentido y es una de las cosas que creo que puede restar importancia a una maravillosa estrategia como es el hecho de ayunar, ¿no? Entonces vale la pena señalarlo. Perfecto. Además, creo que es como crear un nuevo hábito, ¿no? Más que, además de una nueva técnica, ¿no? Es crear un nuevo hábito en tu vida. Perfectamente. De hecho, si me lo permites, es la manera perfecta de llamarlo. Al principio cualquier persona puede querer implementarlo en su vida como una estrategia, como un protocolo, como una intervención, pero sin duda la gente que prueba de ayunar, que realiza una fase previa de adaptación y adaptada a su estilo de vida, aconsejada por un profesional de la salud, al final acaba interiorizándolo como un hábito, ya no solo por sus beneficios y para la salud, ¿no? Y para la pérdida de peso, por ejemplo, que son pronunciados, sino como un hábito de liberación, es decir, como te decía, de no dependencia por la comida. Vamos, por ejemplo, se me ocurre decir algo muy tonto, pero al mismo tiempo muy significativo. Vamos de hoteles, imaginemos lo que puede llegar a afectar nuestra economía, coger un hotel con el desayuno o sin. Es decir, es una liberación, al final es un ahorro de tiempo, la gente que pasa muchísimo tiempo en la cocina preparando los desayunos para ellos, para su familia, al final te ofrece liberación en todos los sentidos y es una palabra que me gusta mucho señalar y que viene paralelamente con este hábito. Perfecto, pues nos quedamos con eso, crear un nuevo hábito. Además, los galácticas, nuestros espectadores, tienen un ejemplo claro que es Alex, es mi compañero, normalmente es quien presenta, y él lleva un tiempo haciendo el nuevo hábito de ayuno intermitente y además de perder peso notablemente, a nivel interior se siente mucho mejor con este nuevo hábito. O sea, es como, él lo describe, ¿no? Aparte se lo ves en la cara. Es que desprende como tranquilidad, no sé cómo explicarte. O sea, además, ya te digo, tenemos el claro ejemplo de Alex, que además de perder peso, está de mejor humor, se relaciona muchísimo mejor. No sé, ha habido un cambio externo e interno. ¿Se nos ha desconectado? Pues estos son cosas del directo. Marc se nos ha desconectado, no sabemos qué ha sucedido. ¿Recuperamos o no? No podemos recuperar. Pues me sabe mal haberme he quedado a medias con esta entrevista. Pero bueno, quiero remarcar algo y es que toma de conciencia, seamos coherentes con lo que hacemos y la situación que vivimos a la hora de aplicar un ayuno intermitente y que no es una técnica, sino es un nuevo hábito a introducir en nuestra vida. Y bueno, Marc, si nos estás viendo por YouTube, te mando un beso y me despido de ti. Si queréis poneros en contacto con él, tenéis su Instagram. Y me voy despidiendo, despedimos programa hasta la semana que viene. Quiero desde aquí mandar un fuerte abrazo a todo el equipo de Galaxia, mi nueva familia, estamos recuperando a Marc, al menos para despedirnos. Pues venga, antes de despedirnos vamos a poder despedirnos de él. A ver si tenemos la suerte. Marc. Sí, disculparme, discúlpame tú y todos los oyentes y televidentes porque es que son cosas del directo, ¿no? Es lo que he dicho, digo, me quedo yo aquí hablando. Estaba esperando una respuesta tuya y digo, pues no, ya no me responde. Además ha sido curioso, digo, porque te iba a decir, digo, ahora para cerrar, digo, si quieres destacar algo, digo, porque ya vamos mal de tiempo, entonces y veo que, digo, pues no quiere destacar nada, se ha ido. Quisiera, así que adelante, si me lo permites, que te agradezco que me des esta oportunidad. Decir que cuando una persona, que si bien es cierto que todo el mundo puede beneficiarse de esta práctica, como he dicho a lo largo de esta entrevista, siempre recomiendo abogar por la coherencia, no querer iniciarse de manera pronta y querer muchas veces motivados por retos que vemos en las redes sociales o en otros medios de comunicación, querernos iniciar en esta estrategia y de repente hacer 24 o 35 horas de ayuno sin una fase previa de adaptación.
porque entonces, como he dicho al inicio, una buena estrategia con una mala praxis llevada con mala práctica puede conducirnos a efectos secundarios indeseados que de hacerlo de otra manera y de la manera correcta podríamos evitar. Entonces siempre aconsejo a la gente ponerse en manos de un profesional de la salud, siempre aconsejo hacerlo de manera gradual y estando bien informados, y para eso nada mejor que puedan adquirir los conocimientos a través del libro que ha supuesto un proyectazo para mí y una interesante oportunidad de poder facilitar ese tipo de información al público general para que se beneficien de esta fantástica intervención. Decirte también que ha sido perdona, no te robo más de un minuto, que ha sido y es un fantástico placer poder compartir mi tiempo con vosotros, insisto, y estaré encantado de volver al programa cada vez que así lo deseéis para lo que os pueda aportar. Genial, Marc. Pues 1000 gracias a ti por estar aquí con nosotros. Deciros que remarquemos que os ha dicho que os acompañáis siempre de un profesional. Además, pues ya que tenemos aquí la entrevista, podéis comprar su libro o poneros en contacto con él. Tenéis el Instagram aquí debajo en pantalla para poderos poner en contacto y que os ayude. Además, también es entrenador personal, o sea, que es el pack completo. Aquí hay que tener 0 excusas. No hay excusas para no contactar con Marc. Así que 1000 gracias, Marc. Al menos hemos podido despedirnos y yo estaba aquí como, qué raro ha quedado todo. Exacto. Pues es una lástima que no te haya podido ver, por si la gente ve caras raras y tal, que hayamos establecido esta comunicación, al menos por mi parte, solo a nivel auditiva, pero igualmente es fantástico y ya te digo, ha sido una experiencia muy gratificante por mi parte. Genial, pues 1000 gracias, Marc, te mando un abrazo desde aquí y ya sabéis, Galácticos, no hay excusas, contactar con él. Un abrazote, gracias Marc. por todo. Adiós. Pues ahora sí, Galácticos, nos hemos podido despedir de Marc y lo que decía, desde aquí mando un gran abrazo a todo el equipo Galaxia, mi nueva familia. Víctor, Mercé, Gemma, Nuria, Alex, Francisco, Ana, a todos un abrazo y a vosotros os mando mucha energía, un abrazo también, os quiero, os amo y os esperamos la semana que viene. El canal de los buscadores.